Buenos días, sean bienvenidos a Literatura para Todos. Mi nombre es Juan Fernando Aguilar, soy un escritor de Cali, Colombia, y el día de hoy hablaremos sobre un autor al que personalmente adoro y al que por sobre todas las cosas considero un regalo para la humanidad, el escritor argelino-francés Albert Camus. En lo particular, el día de hoy, su novela La peste. Albert Camus es considerado como uno de los principales exponentes del existencialismo francés, o del existencialismo en general. Sin embargo, Camus nunca se consideró a sí mismo un filósofo, ni siquiera se consideró del todo un existencialista. Camus simplemente se consideraba un escritor, un pensador si se quiere, un hombre que, pese a su vasta cultura, nunca se alejó de la alegría de vivir, ni de las alegrías que da la belleza, ni la amistad, ni el amor. Camus encarnó una ética, una lucha, en sus propias palabras, solitaria pero solidaria. Un hombre que valoró profundamente la libertad y también la lucha por las causas justas. Sin más preámbulo, abordemos hoy una de sus más bellas obras, importante para todas las eras de la humanidad, La peste. Sean bienvenidos. Albert Camus nació en 1913, en Argelia, hijo de un soldado francés muerto en la Primera Guerra Mundial y de una empleada de servicio. Tanto Camus como su familia eran lo que se conoce como pieds noirs, o pies negros, los nacidos en Argelia o en alguna otra provincia, pero de origen francés. Camus, en muchos sentidos, marca una notable diferencia en el pensamiento filosófico tanto de su época como de la nuestra. Autor de novelas como El extranjero, La caída y la peste, y de ensayos filosóficos tan fundamentales como El mito de Sísifo y El hombre rebelde, asumió una postura solitaria en la línea de otros pensadores como Søren Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, que hoy conocemos como existencialistas y en menor medida nihilistas, según algunas interpretaciones. Dos corrientes a las que Camus nunca se sintió del todo adherido, en especial al nihilismo, del cual se alejó deliberadamente toda su vida. Aquella postura solitaria se enmarca en la comprensión de que la vida no tiene ningún sentido, ninguno realmente instaurado, como lo han propuesto las religiones a través de los siglos. Del mismo modo, vivimos en un universo moralmente indiferente, donde no hay dioses, o si los hay, nada tiene que ver con nosotros, y que en definitiva estamos solos, condenados al olvido, a la comprensión de que todos nuestros esfuerzos serán, en mayor o en menor medida, inútiles. Desde aquí, y en aras de comprender la obra general de Camus, quisiera citar al inicio del mito de Sísifo. No hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida. Desde esta pregunta, que a todas luces podemos juzgar audaz, se deslinda la búsqueda de sentido en todas las obras escritas por Albert Camus. Me atrevería a decir, en rescate de la libertad individual y en franca oposición a las nociones del destino o del deber ser. Recordemos que Sísifo fue condenado por los dioses, a causa de su ambición y de sus mentiras, a empujar una piedra cuesta arriba de una montaña, para que, cerca de la cima, ésta rodara inevitablemente, obligando al condenado a tratar de cumplir su trabajo incompleto durante toda la eternidad. Frente a esto, que podríamos considerar un destino terrible, Camus antepone que la lucha hasta las alturas es motivo suficiente para darle sentido a la existencia y que, a pesar de todo, debemos imaginar a Sísifo como un hombre feliz. A diferencia de otros filósofos, Camus nunca se desligó de su cuerpo
ni de los placeres cotidianos y grandiosos de la vida común. En tal sentido, fue un hombre que valoró profundamente la amistad, la belleza, la lucha por una vida digna y la pasión por el vivir, motivos que hacen que esta existencia vana merezca la pena. Podríamos decir que vivió como un dandy y que encarnó su pensamiento en una solitaria y solidaria rebeldía, cuya obra lo llevó a alzarse con el Premio Nobel de Literatura en 1957. Para Camus, la comprensión de nuestra existencia como algo sin sentido, o enmarcado en el absurdo como lo llamaría él, podría causarnos una desesperación sin precedentes, pero también el deseo de comprometernos más con la vida y dejar de darla como algo por sentado, como algo gratuito. La novela se ambienta en la ciudad argelina de Orán, urbe bañada por las aguas del Mediterráneo, envuelta en la ilusión de la metrópoli imponente y anónima, en la que sus habitantes ocupan el día trabajando, amasando dinero y entregándose al goce de pasatiempos anodinos. Recubiertos por la gracia de la prosperidad, de una bonanza que parece interminablemente generosa, los oraneses apenas se dan cuenta de que están vivos. Camus describe a Orán como una prefectura francesa igual a tantas otras, aburrida y calurosa, en las que nunca ocurre nada digno de ser mencionado. Sin embargo, desde los ojos del doctor Rieu, encontramos una rata muerta en el descansillo de su casa. Poco a poco, los oraneses se cruzan con ratas muertas sin reparar demasiado en ellas, hasta que pronto, y sin que nadie pudiese haberlo imaginado, toda Orán se encuentra enterrada entre cadáveres de roedores, de animales aciagos, símbolo, según la historia universal, de desgracia, enfermedad y muerte. Por supuesto, seres como las ratas habían sido vistas pocas veces en la ciudad, relegadas a las tinieblas del mundo subterráneo, de una oscuridad hasta entonces desconocida, que nada tenía que ver con sus vidas ligeras y prósperas. La reacción, tan arrogante como despreocupada por parte de los habitantes de Orán, es la de limitarse a culpar a las autoridades y de limpiar la ciudad de los cadáveres de aquellos roedores que osaron perturbar la tórrida quietud de la urbe, ahora mancillada por la insolencia de la muerte. Una vez que las ratas han desaparecido, Orán respira el alivio y retorna a sus habituales formas de vida. Mas el doctor Rieu sospecha que aquel fue tan solo el inicio de algo más grave, apenas un mero atisbo de un fenómeno imposible de medir y de darle un nombre, como en efecto ocurriría no mucho después. La enfermedad, la peste, en clara referencia a la peste bubónica o muerte negra, que azotó a Europa en el siglo XIV, empezó a contagiarse, no desde animales a personas, sino de personas a personas, y pronto Orán, antaño tan anodina y despreocupada, se ve sumida en el pánico. Para escribir esta novela, Camus investigó sobre las diversas plagas que han asolado Europa y a las costas asiáticas a través de los siglos, como la ya mencionada muerte negra, que cobró 56 millones de víctimas en el siglo XIV, la plaga italiana de 1629, que mató a 280.000, sin contar a la Gran Plaga de Londres en 1665, o los diversos brotes de cólera en el sudeste asiático en los albores del siglo XX. Camus buscaba una respuesta, no a los efectos de las pestes, sino a lo que éstas han significado y significan para la humanidad, tal como se lo confió a su amigo, el escritor francés André Malraux. Es preciso señalar que si bien las ratas y los ganglios infectados hacen referencia a la muerte negra, Albert Camus no pensaba en una peste específica, sino en un modo de ilustrar que,
tanto los habitantes de Orán como nosotros, estamos inmersos desde nuestro nacimiento en los azares y peligros propios de las plagas, como una enfermedad invisible, mayormente silenciosa, que en cualquier momento puede destruir las vidas que criamos sólidas, cayendo víctimas de un sufrimiento o desgracia que se distribuye por completo al azar y que puede aniquilarnos, ya sea con una enfermedad inesperada, un asesinato o accidente, o con cualquier otro advenimiento de cualquier evento capaz de destruir o de malograr nuestra frágil existencia. En la peste se manifiesta que las plagas son, en buena medida, una concentración temporal y territorial de las múltiples desgracias que le pueden ocurrir a cualquiera de nosotros, en cualquier lugar y a cualquier edad, tal como ya lo habían enseñado los griegos en sus tragedias. Nadie está a salvo. No importa qué tan virtuoso, tan rico o qué tan sabio sea un hombre, la desgracia puede arruinarlo de la misma manera en que arruinaría a cualquier otro. Los habitantes de Orán, que otrora se creyeron invulnerables a la tragedia, se encuentran con el imperio de la enfermedad y de la muerte, sin que los médicos, incluyendo al doctor Ryu, quien ya conoce el proceder y la inevitabilidad de la peste, puedan hacer mayor cosa, salvo aliviar quizás un poco el dolor de los moribundos, o de salvar la vida de unos poquísimos afortunados. Aquellos ciudadanos que antaño se creyeron inmortales, que creyeron que los muros de su ciudad alejarían las desgracias que le ocurren a lugares más inhóspitos, salvajes e indignos, se encuentran vulnerables y en peligro de un vacilo que no hace distinciones ni concesiones de ningún tipo, obligándolos a enfrentarse, primero desde la negación, después desde el miedo y, finalmente, desde una no tan admitida resignación, a lo que Camus llamaría una dureza del corazón, un desprecio hacia la alegría y el cultivo del ser, corriendo a parejas con la enfermiza necesidad de categoría social como un modo de huir de la vida, sin contar, por supuesto, la tendencia a la moralidad y al juicio, tan propia de los que se creen intocables. Es imposible que sea la peste, dicen los habitantes de Orán. No puede ocurrirnos a nosotros, claman desesperados, incrédulos de que una enfermedad que creyeron propia de pueblos primitivos y empobrecidos toque a su puerta y se apodere de sus vidas, que se apodere de la próspera Orán de Argelia. Pero Camus, tal como ya lo habría gritado Nietzsche en el siglo XIX, sabe que la modernidad y la ciencia no pueden ni podrán nunca hacerle frente al horror intempestivo propio de la condición humana, pues el simple hecho de estar vivo constituye una emergencia, un acontecimiento fugaz que en cualquier instante puede encontrarse desprovisto de cualquier sentido que le hayamos dado, o bien que nos haya sido dado, con Dios o sin Dios, con peste o sin peste. Mas, tal como nos ocurrirá a nosotros en nuestro tiempo, vemos que en Orán, aunque sumida en la muerte y en las excavaciones de fosas comunes, ahora que los cementerios han sido desbordados, se continúa negando la potencia letal de la peste, y cada uno, desde su subjetividad, o con más precisión desde su egoísmo, inventa razones, las balbucea, aduciendo el por qué sería imposible que nunca la enfermedad pudiera tocarlo. Desde las disertaciones del doctor Ryu con su compañero, el viejo doctor Castel, se infiere que tanto las guerras como las plagas han sido siempre una constante en la humanidad, y que no ha habido ni tan solo un siglo desde el inicio de nuestras civilizaciones en el que los hombres no hayan sufrido a causa de alguna guerra o de algún brote de cualquier enfermedad mortífera. No obstante, a pesar de nuestra historia, de la exhaustiva documentación de cada conflicto, cada peste, ambas, tanto la guerra como la enfermedad, siempre nos encuentran y atrapan sin preparación alguna, arrodillándonos a merced de las balas o de la fiebre.
La negación de Orán pronto se convirtió en ira, traducida en la rebelión contra las medidas de confinamiento que, según ellos, coartaban su libertad, aun si, como sabemos desde sus vidas pasadas destinadas a la esclavitud de la acumulación y del afán por el reconocimiento, no habían sido nunca libres. Eventualmente se ordenaron encarcelamientos y fusilamientos, todo en aras de mantener la pestilencia contenida, sin que por ello dejasen de aparecer los muertos que pronto tuvieron que ser incinerados o dejados en las calles bajo el potente sol del África y del hambre de las moscas. En el punto más alto de la pandemia, vemos al sacerdote Panelú, al que podríamos llamar un enemigo ideológico del Dr. Ryu, dar un discurso en el que afirma que la peste, ahora innegable para cualquiera, es un castigo de Dios, probablemente a causa de costumbres depravadas o crueles adquiridas por la ciudad sin que nadie se diera cuenta. Mas el Dr. Ryu no comparte esta opinión, encontrándola cruel en muchos sentidos, en tanto que, como dijimos hace un momento, el universo es moralmente indiferente, y prueba de ello es la muerte de recién nacidos a causa de la peste, de seres hasta entonces incapaces del pecado o de depravaciones y horrores que ameritasen cualquier clase de castigo divino. A pesar de saber de la inutilidad de su esfuerzo, el Dr. Ryu trabaja incansablemente para combatir la muerte, o al menos para aliviar el sufrimiento de los enfermos, asumiendo la idea de que sólo con solidaridad se le puede hacer frente a una peste, sin que ello implique detenerla, sino, solo tal vez, resistirla, tratar de sobrevivir mientras ésta pasa. En medio del embate más fuerte de la pandemia, cuando ninguna esperanza parece posible, el Dr. Ryu afirma: nada de esto se trata de heroísmo, sino de decencia. La única manera de vencer a la peste es con decencia. Cuando se le pregunta qué es la decencia, el doctor responde en un claro ejemplo de la ética camusiana: no lo sé con certeza, pero en mi caso consiste en hacer mi trabajo. Cerca del final, Orán, cansada del miedo, o acaso tras haber aprendido de él, se entrega a los placeres de la vida, del mar, del teatro, de la risa y el amor. Se entrega a la sencillez de lo que hasta entonces habían pasado por alto y que la emergencia de la desgracia, a pesar de todo, no les pudo arrebatar, concediéndole aquella pequeña libertad a cada habitante, como si, enfrentados y con los ojos fijos en los de la enfermedad, Orán se abocara hacia la vida que antes había menospreciado. Respecto a este disfrute, a este elogio, aunque tardío, hacia la vida, se ha considerado que el Dr. Ryu es algo así como un alter ego de Camus, en tanto que comparten posturas y placeres similares, como el nadar en el mar, el disfrute de los atardeceres, el disfrute de los cuerpos, la música, la naturaleza y la poesía. Es posible que sea así. Sin embargo, recordemos también que un personaje no representa necesariamente al autor, por mucho que se parezcan. Mas es cierto que la postura de Ryu, de amor hacia la vida sencilla y cotidiana, representa bien la posición de Camus tanto en su ética como en su filosofía, así como representa también, una vez que Orán aprende a valorar la existencia, el fin de la peste. Tras más de un año, Orán, abocado a la vida, celebra el retorno de lo cotidiano, de lo que alguna vez llamaron normalidad. Pero el Dr. Ryu sabe que ello no puede considerarse como una victoria definitiva, y que después, unos años, décadas o un siglo más tarde, vendrán plagas, guerras o desgracias similares que volverán a encarar al hombre para obligarlo a descender de su impostada inmortalidad y de la anodina actitud que viene con ella, para obligarlo a recordarle que es vulnerable, finito, frágil,
y que nadie es inmune a ninguna desgracia, ni tampoco a ninguna peste. En tiempos egoístas y oscuros, siempre podemos volver a la relectura del Gran Camus, a su prosa, sus novelas, sus ensayos y posturas filosóficas. Un autor lleno de vitalidad, un pensador combativo para el que había causas por las cuales valía la pena morir, pero ninguna por la que valiera la pena matar. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado y que hayan conocido un poco más sobre la obra de Albert Camus. En lo personal lo conocí cuando tenía alrededor de unos 14 años, cuando mi padre apareció en mi casa precisamente con este libro, La peste. Por aquellos días no teníamos internet, por lo que pasaron todavía unos años más antes de que comprendiera la importancia de la obra de Camus. Cuando por fin, un poco más maduro, digamos, pude volver a leer La peste e impresionarme todavía más como me impresionó cuando era un adolescente. Camus siempre será importante y siempre en tiempos oscuros, en tiempos de dictaduras, sean de izquierda o de derecha, podemos retornar a su lectura para encontrar una vez más un camino hacia la libertad, un camino de lucha que no habla de odio, sino de franqueza y solidaridad. Nos vemos en un próximo programa. Si les gustó este video, por favor compártanlo, denle un me gusta y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.